Fidel Alejandro Munguía Ruiz. ¿Sabe usted que muchas de sus palabras llegan al corazón? ¿Sabe usted que hacerle una entrevista es para mí una bendición? Tenemos el honor de entrevistar a un sacerdote joven de mucha inteligencia y carisma. Actualmente, él presta su servicio como formador del seminario. A través de esta entrevista, vamos a conocer otras áreas de su apostolado donde él gasta su ministerio, siempre sirviendo a Cristo y a su labor sacerdotal. Gracias, Padre Fidel, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Luz Adriana, por este espacio. Gracias por esta invitación. Realmente estoy muy agradecido, muy conmovido de poder compartir con ustedes esta parte de mi vida, de mi ministerio, con un movimiento al que le tengo un especial cariño. Gracias. Primero que nada, queremos saber quién es Fidel Alejandro Munguía. ¿Cómo se describe a sí mismo? Yo soy originario de un pueblo de la sierra llamado Bacanora, Sonora. Nací un 4 de diciembre de 1984. Soy el quinto de 6 hijos que tuvo el matrimonio conformado por María Ruiz y Braulio Munguía. Mi papá hace 4 años ha sido llamado al encuentro eterno con Dios. Mis hermanos, cada uno en sus proyectos personales de vida. Me considero una persona alegre, generosa, una persona apasionada por lo que hace. Desde los primeros años de mi vida, creo, por la situación de ser el quinto de una familia, también mucho de ello alentó, creo, esta personalidad que soy. Como bien les digo, una persona generosa porque de ahí lo aprendí precisamente de mi casa. El servicio me abrió la posibilidad de quizá plantearme ya en un momento de mi vida, a los 17, 18 años, que podía ser el sacerdocio, no una opción para mi vida, porque a ello me sentía invitado. Entre muchas otras cosas, pues esto soy, un hombre feliz, con 36 años de vida, hoy sacerdote, hace ya 7 años. Gracias, Padre. Platíquenos, ¿cómo fue su vida familiar, su infancia, su juventud? Ok, creo que me resulta pues muy importante y quisiera que fuera este espacio así verdaderamente como me lo hacen ustedes saber, un espacio de apertura del corazón. Bien les compartí que nací en Bacanora, Sonora, pero apenas a los 6 años emigramos a Puerto Libertad. Ahí mi papá trabajó en la Comisión Federal de Electricidad y por cuestiones laborales pues nos vimos en la necesidad de trasladarnos, ¿no?, a una realidad muy diferente. ¿Qué pudiera yo decirles? Particularmente el ser de una localidad, de un pueblo de la sierra, Bacanora, creo que lleva muchas bondades. Una de las bondades es la familiaridad y la cercanía. En un pueblo, lo tengo muy consciente, ¿no? A los 6 años, para cumplir 7 años que nos mudamos a Puerto Libertad por el trabajo de mi papá, yo pude absorber o puedo tener claras muchas imágenes, impresiones, pues de esa forma tan familiar de vernos unos con los otros. Sí, en un pueblo pequeño alcanzamos a vernos como una gran familia. Eso fue muy determinante para mí. Si yo pudiera compartir como lo que me evocó dejar mi raíz, así siempre lo he descrito, ¿no? Fue un poco doloroso. Tener ese proceso de separación con tu raíz por el trabajo de mi papá, obviamente nunca cuestioné que era algo bueno, pero sí fue algo doloroso. En Bacanora, Sonora vivían el resto de mis primos, mis tías, mi tío, particularmente en la casa de mis abuelos maternos donde vivíamos, pues fue un momento doloroso que yo pudiera decir hasta muy reciente, creo que lo he podido ir sanando, ¿no? Esa separación particularmente con la figura de mi tío, que fungió en mucho como una figura paterna, pues mi papá en Puerto Libertad iba y venía hacia Bacanora, pues al
Me imagino que entre ellos como esposos, mi papá, mi mamá, toman la determinación de vivir nuclearmente juntos, ¿no? Y creo que fue, aunque me resultó difícil y doloroso, una muy buena decisión. Pues de la sierra al mar pareciera ser no solamente un cambio geográfico, también lo fue existencial, fue emocional ese cambio. Recuerdo muchas cosas de esa transición. A Bacanora yo siempre lo he afirmado, le debo la vida. Ahí nací, en ese pueblo nací, de una u otra forma moldeó muchas cosas que a través de mis papás yo fui recibiendo en los otros años, pero creo que también Puerto Libertad ha formado y es un lugar muy especial, ha formado parte de esa identidad que de una u otra forma también orilló mi decisión hacia el sacerdocio. En esas cosas dolorosas que les cuento de lo que fue la separación de Bacanora a Puerto Libertad, yo recuerdo firmemente que estábamos en el primer año de la primaria y no queríamos ir. Duramos quizá 1 o 2 semanas con la resistencia, mis hermanos y yo. A mí se me hacía y me conmueve recordar esa escena, ¿no? Mi mamá llorando, los 6 hermanos llorando junto con mi mamá porque nos sentíamos descobijados, una nueva realidad. Yo veía que mi papá disfrutaba mucho que estábamos allá porque al final de cuentas ya estábamos juntos, pero eso, lo insisto, no dejó de implicar un evento doloroso y un parteaguas en muchas de las cosas de mi vida. Pues desde los 6 años a los 18 años, mi vida se desarrolló en Puerto Libertad. Ahí tuve mis estudios de la formación básica, el bachillerato también, y fue y es un lugar para mí muy simbólico. Como les dije, sí, en Bacanora Dios me regaló el regalo de la vida, pues en Puerto Libertad, un puerto, de ahí Dios me llamó a ser pescador, pudiera decir, pero de hombres, ¿no? Eso pudiera entre muchas de las demás cosas decir, pero sí para mí es un referente esta doble patria, ¿no? O doble raíz donde mi vida se ha desarrollado. Obviamente aquí Hermosillo, parte de mi vida, de mis años también han transcurrido. Hay un aprecio y un cariño especial. Padre Fidel, a usted lo conocemos como un sacerdote comprometido y enamorado de su labor. Pero ¿cómo nace esa inquietud de llegar a ser sacerdote? ¿Cuáles fueron sus inspiraciones? Bendita la pregunta. Gracias a mi mamá y particularmente pudiera decir a 2 tías, mi fe se vivió como algo muy natural. Obviamente sé que para muchos niños, especialmente para muchos hombres, la fe como que es un dato accesible en ciertos eventos y momentos de la vida. Pues yo pudiera decir que gracias a mi mamá, particularmente en Puerto Libertad, yo viví el proceso de la fe como algo muy natural, como un niño que va al catecismo durante toda su primaria, su secundaria, hace sus sacramentos y había como un deseo de seguirnos preparando. Yo recuerdo mucho estas semillas, ¿no?, que recibí en casa, que rezábamos juntos, mi mamá nos cantaba, estaba mi papá presente en algunos momentos, pero fue la figura materna. Yo siento que muchos de ustedes que podrán estar o van a escuchar esta entrevista pueden constatarlo también, desde la bendición de mamá en la noche, cuando había un examen, cuando salía un concurso. Yo desde muy pequeño, a los 7 años, ya vivía ciertos concursos académicos, incluso en los deportes empezaba a destacar, pero particularmente ahí en el ámbito académico, ¿no? El de los primeros lugares, el de los bailables también, el del concurso de oratoria, que le gusta la poesía, y pues de todo un poco, como decimos, ¿no? Pero yo recuerdo mucho esas bendiciones que me daban una cierta o una muy grande seguridad, ¿no?, de parte de mamá, que me encomendaba a Dios. Ahí algo se empezaba a vivir. Yo creo que si no hubiese tenido esta experiencia, yo no conociera mucho la experiencia amorosa de Dios. Mi mamá fue como un medio junto con estas tías que les comparto. A lo que voy es que en Puerto Libertad, un puerto, no seremos más de 3,000, 4,000 personas, más en comparación con Bacanora, pues era un lugar grande, ¿no? Inhóspito, el desierto, etcétera. Había un sacerdote particularmente
que a mí me entrañaba mucho su manera de ser, cierta ternura. Yo cuando estaba en la preparatoria, les comparto, antes de la preparatoria, pues como les dije, fui miembro del grupo de jóvenes, catequista. Mi actividad particular era la parroquia, catequizaba. Recuerdo algún momento hicimos una misión parroquial y me sentía muy soñado. Puerto Libertad, si alguno de ustedes conoce, está como dividido en dos sectores, ¿no? Los hijos de los trabajadores de comisión o los trabajadores de la CFE y la mayoría de la gente que vive del mar, de la pesca. Yo recuerdo mucho el testimonio, aquí lo quiero extraer de mi papá. Los pescadores iban a Puerto Libertad por ciertas temporadas y nosotros, que éramos una familia de recién llegados a Puerto Libertad, nos sentíamos, como les dije, si bien un poco descobijados. Y en Bacanora era la experiencia de una familia grandota, todos nos conocíamos, nos salíamos a la calle a jugar y muy padre ir al rancho, ir al arroyo, etcétera. Pues en Puerto Libertad, me acuerdo, el inicio era estar encerrados y casi llorando siempre, ¿no? Pero en la medida que nos fuimos relacionando, mi papá tuvo actitudes como muy claves relacionando con la gente, con nuestro entorno. Yo, si bien les digo que mi mamá fue una mujer que me sembró la fe, hacía conocer a Dios, mi papá me enseñó a cómo se vive la fe a través de su generosidad y servicio. Era como los dos ámbitos, ¿no? Una mujer que cree y un hombre que vive lo que cree. Mi papá, recuerdo que llegaba a mi casa con ciertas familias de pescadores y los sentaba a la mesa. Me imagino que le haber dicho a mi mamá: María, va a ir tal persona o tales personas a casa. Y mi papá era una persona muy generosa. Yo sí algo admiré y admiro profundamente, y creo que para mí es como mi misión en la vida, es esa forma de servir como mi papá sirvió. Los sentaba a la mesa y nos decía: vino tu tío, por decirlo, Pedro. Y nosotros nos abalanzábamos con el tío Pedro, ¿no? Lo abrazábamos como si fuera nuestra familia. El desconocido se hacía familia en mi casa. Los servíamos nosotros con lo que mi mamá preparaba. Esa escena no fue una o dos veces, fue muchas veces. Él tuvo muchos amigos que los hizo sentir familia, con un corazón muy acogedor. Eso fue mi casa. Yo recuerdo mucho mi mamá, que también como que ubicaba la necesidad, ¿no? Si tú tienes 2 pares de tenis y ya no quieres uno, dáselo a tu compañerito. Nosotros en Puerto Libertad ubicábamos mucho una realidad. Muchos de los hijos de los trabajadores de la comisión iban en el turno matutino. Yo siento y creo ahora que mi mamá nos puso en la tarde para hacernos personas muy sensibles. Nos puso en la tarde en el turno vespertino, donde muchos de los hijos de los trabajadores iban, y aparte vivían 6, 7 meses de un año escolar en Puerto Libertad, porque emigraban a otro lugar sus papás para ir a trabajar. Y recuerdo mucho eso, ¿no? Que ellos, con sus cuadernos forrados de bolsas del mandado o con periódico, y nuestros cuadernos forrados diferente, que ellos iban con sus guaraches, de esos sandalias de playa, y nosotros teníamos tenis. Y recuerdo mucho eso, que le decíamos: mamá, fulanito, fulanita, se ve que trae mucho frío, pues si tú tienes ahí en tu closet, o si ya no te lo pones, regálaselo, ¿no? Que era este complemento. Yo siento que antes de decir voy a ser sacerdote porque quiero servir, yo aprendí en mi casa que el ser humano es hospitalario y cálido porque vive la generosidad, que es un regalo de Dios, y se aprende en casa. Obviamente bendecíamos el pan que podíamos comer. Quizá no tuvimos muchas cosas, pero sí recuerdo muchas veces que mi papá decía: pero que en esta casa no falte quien pueda venir a alimentarse con lo que Dios nos da y nos bendice, ¿no? Rasgos como muy configuradores, ¿no? De esto que es mi personalidad, o por donde yo más o menos pude ir intuyendo. Les dije esta experiencia atrás porque yo, cuando la gente que me veía mucho en la iglesia me decía: ay, Fidel, como para que seas sacerdote, como que tiene madera para ser sacerdote. Y yo entre mí pensaba, ¿no? Por decir alguna celadora que tenía ya hijos más grandes que yo, muy en mis adentros decía: pues que sea su hijo si quiere, que hay un sacerdote de este pueblo, ¿no? Yo veía algo
en el sacerdocio que aunque me gustaba mucho la vida de iglesia, pues que no era para mí como que muy ajeno. Es hasta la preparatoria, curiosamente, donde uno ya empieza a vislumbrar su vida y qué vas a estudiar. Todos te preguntan, quizá por presión social o académica, pues qué vas a hacer de tu vida. Empieza con los cercanos, pero se abre esto a los no tan cercanos, las expectativas. Y como les dijo, mucho me distinguía el ámbito ese de ser una persona de iglesia y lo otro de mi talento académico. Recuerdo que una maestra de la preparatoria, cuando yo le dije, maestra, como que quisiera entrar al seminario o irme de misionero. Ay, Fidel, me dijo, yo pensaba que ibas a ser como astronauta de la NASA, ¿no? Con esas calificaciones que tienes, etcétera. Pero sí había como una sed. Yo sí percibo que había algo que no me lo llenaba, lo que al común de mis compañeros o amigos quizás sí lo satisfacía, que la fiesta, que ser muy reventados u otras cosas, ¿no? Pero yo particularmente pudiera ver como en mi desarrollo humano afectivo, como esa sed que creo Dios me la empezaba a saciar y así yo la empezaba a percibir. En la preparatoria, el padre Humberto Ponce, a quien traigo aquí al corazón, es un sacerdote que fue párroco de Puerto Libertad. Y yo me acuerdo que cuando iba a la preparatoria, que era una escuela particular por cooperación, escuela preparatoria por cooperación, siempre que yo iba a la preparatoria tenía que pasar por la iglesia. Vivía muy cercano yo a la preparatoria, obviamente a la iglesia también. A eso de las 2 de la tarde siempre veía al padre Ponce en el Santísimo. El del Santísimo, leyendo lo que después supe cuando entré al seminario, que era la liturgia de las horas, o rezando la liturgia de las horas, ¿no? Pues se me hacía como ese gesto de ver a un hombre grande. Incluso yo hasta podía decir que era como lo sentía como mi abuelo, ¿no? Pues el padre, supongo que de muy buen colmillo, que me veía que algunas veces yo iba al Santísimo cuando él estaba, pues nunca me dijo algo, ni siquiera me detuvo. Pero ya cuando se presentaba la ocasión que teníamos reunión de catequistas, que andamos con eso de la misión que les conté, el padre se acercaba muy personalmente a cada uno. ¿Y cómo estás? Y cuando me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo estás, Fidel? Yo decía, pues muy bien en la escuela, van muy bien las cosas en casa, o voy muy bien, etcétera. No, ¿cómo estás?, me decía. Y yo cuando me preguntaba, ¿cómo estás?, intentaba decir, hago cosas para estar bien. Y el padre como que decía, pues excárvale muy en el fondo. Yo sentía que el padre me motivaba a decir, ¿dónde está puesta tu vida? Y yo siento que sin esas preguntas jamás me hubiera yo resuelto plantearme la posibilidad de que podía haber algo más allá del proyecto que yo ya había trazado. Yo veía al padre, una persona muy entregado. Yo no quiero decir como demás, pero veía que cuando entraba en la oración su rostro se tornaba pacífico. No digo que se transfiguraba, pero sí entraba en contacto con una relación amorosa, vaya. Y yo recordaba mucho eso porque mi mamá fue celadora mucho del tiempo que vivimos en Puerto Libertad, y nos decía, vayan abriendo el templo. Y era un encanto ir nosotros antes de que mi mamá llegara al templo para abrirlo, porque era su hora que le tocaba y poder estar. ¿Y qué decimos, mamá? Habla con él como si hablaras con un amigo. ¿Se dan cuenta los datos? Así como que me hizo muy natural a mi vida la experiencia de fe. O sea, no vino a irrumpir creer en Dios en mi vida. Desde pequeño me atrevería a decir que ya estaba la experiencia de fe amasando muchas de mis actitudes, que no me las contaba mi papá, mi mamá, yo las veía en actos muy concretos, ¿no? Esa experiencia del padre Ponce, les digo que fue parteaguas, porque aunque yo podía decir que padre, la iglesia, el grupo, me aterraba realmente decir, voy a irme el otro año a vivir a Hermosillo para entrar a la universidad. Yo quería ser maestro en la normal. Curiosamente hoy mi servicio es la docencia, ¿no? Pues ahí Dios va abriendo el camino y le va poniendo a cada quien donde su vida puede ser semilla que florezca. Yo pensaba mucho lo siguiente: para venirme a Hermosillo me aterraba olvidarme de Dios, fíjense.
porque lo vi en muchas escenas. Si bien de mis hermanos no tan radicalmente la separación de Dios, de los que estudiaron la universidad, de muchas personas conocidas, es el que se viene Hermosillo, hasta se le olvida rezar, ¿no? Al que viene Hermosillo como que parece que no es de tal familia hijo porque lleva una vida muy diferente o muy desordenada. En el fondo me aterraba, ¿no? Pero yo quería venirme a Hermosillo porque quería ser maestro. Igual saqué mi ficha de registro en la Universidad de Sonora para estudiar psicología. Era una de esas dos cosas. Porque, ¿saben? Yo quería casarme, yo quería tener mi esposa, tener mi familia. Y decía yo, si soy maestro, luego un posgrado y luego una dirección y luego junto mi dinero. Pues lo que cualquier joven puede desear muy noblemente, una vida resuelta, feliz, una vida donde económicamente te vaya bien, o si soy psicólogo, tener un consultorio. Pensé en un momento también estudiar letras, literatura y ser escritor de libros y todo eso, ¿no? Lo que quizá el corazón joven aspira muchas veces al brillar, al trascender, al ser alguien. Eso era para mí importante. Sin dejar de conectar con esto del testimonio y la primera impresión de acercamiento con el padre Ponce, estaba esa sed presente, porque me aterraba apartarme de Dios. Yo quería poner todos los medios para que si me venía a la universidad a estudiar, yo pudiera continuar mi formación católica, etcétera. Pues un bendito día del verano fue un seminarista. En su tiempo seminarista él terminó la formación, o sea, se salió, de nombre Cristóbal, y él me invitó al preseminario. Y yo le decía al padre Ponce que me habían invitado, y él así como que, pues ve, ¿no? Ve. Entonces para mí fue el clic, porque dije, si yo no me quiero apartar de Dios, ir a un preseminario, que la verdad no sabía qué era un preseminario. Era yo un hombre formado en la fe y comprometido, pero así como que alguna vez había planteado, tú me quieres para ser sacerdote, salvo aquellas veces en las que las señoras de la parroquia me decían, ay, como que tiene madera, pero lejos de agradarme era molestia, ¿no? Lejos de agradarme era decir, pues que Dios mire a otro, ¿no? Y así va siendo esto, así como, ¿por qué me miraste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Etcétera. Fui al preseminario, resumidas cuentas, fui a ese preseminario bendito en San Ignacio de Magdalena. Mi familia apoyándome, pero tanto como yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Ni qué era así del todo. El padre se entusiasmó mucho, el padre Ponce. En ese cambio fue la transición, llegó el padre Amando, también un sacerdote al que le tengo mucho aprecio, actualmente está en Magdalena de Quino. Bien, fui al preseminario y la verdad que ¿qué es ir al preseminario? Llevas tu carta de recomendación del párroco y tienes que agarrar camión. Y me vine de Puerto Libertad a Hermosillo en un camión, y ahí me tuve que ir a la central. Muy pocas veces habían dado solo en Hermosillo, pero hasta un camión, o sea, me fui a la central camionera para agarrar un camión y llegué a Magdalena, que en tal parte íbamos a estar reunidos cerca del templo para trasladarlos a San Ignacio, que estará a unos 10-15 minutos. Pues yo empecé a ver que había jóvenes, pero un poco diferentes que yo, y lo primero que yo pensaba es que qué buena onda, porque a lo mejor yo tenía como el esquema de que si yo iba con seminaristas que organizaban el preseminario, era gente a la que yo iba a ver con una sotana, incluso que jugaba fútbol con la sotana y que traía la Biblia abajo del brazo, ¿no? Y los que vivimos el preseminario era gente tan normal como yo, e incluso hasta veía uno medio vago con los pantalones más abajo de lo normal, unos pantalonzotes de cholo, esa gente que te da un poco de miedo porque dices, pues ¿a qué vino no? Y no me la quiero dar así como de recatado y demás, pero me llamaba mucho la atención que quizá no todos tenían una experiencia de compromiso eclesial, unos sí, otros diferente, pero al final de cuentas todos sintiéndose invitados. Quizá muchos definieron en esos días, pues no le entro. Les cuento de lo mío. ¿Qué pasó esos días? Al segundo día, curiosamente, el padre Víctor Hugo, asesor del movimiento de cursillos de cristiandad, al que le tengo un cariño muy especial, es mi padrino de ordenación junto con el padre Ponce,
ahorita les digo por qué Víctor Hugo fue mi padrino y es mi padrino, pues él es el que me recibe en el preseminario, ¿no? Y ya el segundo día yo le pregunté, padre, yo ya quiero regresarme, no sé qué está pasando conmigo, pero no me siento como que esto es para mí. Días atrás, curiosamente, yo me había enterado que no quedé en la normal. Y una persona que tenía 10 de promedio en la primaria, secundaria, prepa, que la generación se había llamado como su nombre en las tres etapas, no quedó donde había empeñado su tiempo, donde había empeñado sus ganas, sus talentos, y no quedé. Obviamente eran 25 lugares, hoy hay diferente modo de seleccionar a los aspirantes, era un sistema diferente, incluso me atrevería a decir que no tan transparente. De esos 25 lugares yo era el 26. Días antes de irme al preseminario yo me entero que recorren la lista, pues ya quedé. Lo que antes había sido como un motivo de decepción, porque yo sí me sentí profundamente mal diciendo, Señor, si yo te había prometido que si me voy a la ciudad no quiero apartarme de ti, tendrías que haber puesto los medios, ¿no? Tú tendrías que haberme ayudado. Está eso que hace un amigo, no creo que esto me generó distancia de Dios, pero sí fue la confrontación, como quien no ve realizado algo que anhela, ¿no? Bien. Pues sí me fui contento al preseminario porque pues ya se había recorrido la lista y entraba de cajón, ¿no? De cajón. Pero bien, al siguiente día, el martes del preseminario, yo ya me sentía como incómodo porque si bien el ambiente era padrísimo, yo ya tenía mi corazón y mis afectos en la normal y mira, si con Dios contemplé una puerta cerrada, Él es el que vino y la abrió, ¿no? Y de esa semana, por allá el jueves, el padre sabiamente me dijo, Fidel, verás, espérate, ¿no? Pues yo sí te puedo llevar, me dijo a Magdalena, agarras el camión de Hermosillo y te vas a tu casa. Pero me dijo, yo te recomiendo que te esperes. Bendita indicación e invitación del padre, espérate, me dijo. Pues dije, me quedo, Fidel, ya estás aquí, pues relájate, ¿no? El jueves pasó algo maravilloso. Hubo una dinámica donde íbamos con los ojos vendados. La verdad que íbamos siguiendo un hilo o una cuerda, pero como que por muchos lugares que no eran muy agradables. A veces la cuerda te guiaba por un camino suave, firme, y otras veces con lodo y que abajo de un árbol y que cosas así como complicadas. Él que me iba guiando no me tomaba de la mano, yo tenía que ir siguiendo este hilo o esta cuerda. Me decía, repasa tu infancia y cómo fue tu niñez y cómo fue tu adolescencia, cómo estás en la etapa presente, dónde ha estado Dios. La verdad que en todas mis experiencias que yo iba repasando en la mente, caí en la cuenta de que lo que me había hecho más feliz era los momentos con Dios. Mi primera comunión, ser catequista, el grupo de jóvenes, las pláticas con el padre, el compartir con alguna amiga o amigo catequista, mi vida, la iglesia, mi vida en la iglesia. Y ahí estaba Dios. Yo no me había descubierto tan feliz, ni ganando el primer lugar en oratoria a nivel estado, ni el primer lugar en declamación, ni el primer lugar en biología a nivel bachillerato, ni ser el nombre de la generación. Porque ahí quizá sí era obra y regalo de Dios, pero ahí no lo había presencializado de una forma tan notable como estas que les conté. Pues mi corazón ya iba muy acelerado. Al llegar al final de esa dinámica, yo escuchaba como un arpegio, y estaba la frase, vale la pena ser sacerdote. Cuando yo llegué ahí, estallé en llanto. Yo experimenté que era como el niño que encontró a la mamá después de haber llorado mucho por ella, porque no estaba, porque salió a la tienda y lo dejó con tal persona. O sentí también que era como la pieza de rompecabezas que terminó de embonar en mi vida. Y esa frase, vale la pena ser sacerdote, curiosamente, es la frase que yo le puse a mi primera predicación como sacerdote. Mi primera celebración, también llamada cantamisa, que fue en mi pueblo, en Puerto Libertad. Se llamó así, vale la pena ser sacerdote, porque me evocó esa
experiencia cuando yo me sentí muy abrazado, besado, amado, mirado amorosamente por Dios. ¿Y saben qué dije? La normal puede esperar. Y entré al seminario introductorio, que es la primera etapa, 1 año, y luego ya pasas al seminario mayor. Y 1 año le decía al otro, fue bueno, te gusta, síguele. Y uno llevó al otro, y los 9 se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Un poco de mi experiencia en el seminario fue sentirme muy querido aquí. En verdad que el seminario hizo nacer en mí mucho la convicción de ser hermano. Yo sentía que me querían muchos y me querían mucho, y me sentía en un ambiente de familia. Yo gané en el seminario otra familia. Tuve una familia y tengo una familia muy numerosa de 6 hermanos, pero aquí tenía 80 al principio. En mi grupo éramos 10, empezamos 19, nos ordenamos 8, o sea, siempre fuimos un grupo numeroso y perseverante. Pues la experiencia del seminario, pues quizá en otro espacio se los cuento, pero ha sido eso, y fue eso, convencerme de que todo valía la pena. Y quiero decir esto porque cuando vives la vida en Dios, en Cristo, ningún día es diferente. El discípulo no experimenta monotonía aunque haga las mismas cosas. Yo 9 años hice las mismas cosas aquí, levantarme a tal hora, rezar a tal hora, tener misa todos los días, pero ninguna fue igual, nunca. O sea, yo a veces no comprendo mucho eso de la monotonía, la rutina. Me cuesta trabajo, quizá por mi personalidad, y a lo mejor soy un poco apasionado en tales u otras cosas, pero el seminario fue siempre nuevo, siempre distinto a mi vida, ¿no? Bendito, como les dije, momento de eso de llegar al Santísimo antes de ir a mi clase de preparatoria, de atesorar eso del Padre Ponce, el Padre Víctor Hugo que me recibe, que me dijo, espérate, Fidel, fue el director del curso introductorio. Hubo y hay un aprecio especial. Lo siento, Padre, lo siento hoy, hermano mayor, ¿no? Y todo eso lo he ido atesorando, valorando como un verdadero regalo de Dios. Luis Adriana. Ay, Padre, me emociona muchísimo verlo feliz y contar toda su historia. Me encanta, la verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Gracias. Pero sabe algo importante, muchos tenemos la percepción de que los sacerdotes por su formación no sufren, que están preparados para cualquier adversidad que se les presente. ¿Cómo afronta un sacerdote la muerte de un ser amado? Muchas gracias por la pregunta. Si algo tengo muy claro es que primero soy una persona, y que creo que la calidad de un sacerdote consiste en saberse primero una persona, con todo lo que implica ser persona, una historia concreta, familiarmente hablando, que uno va asimilando. Ninguna persona que formamos el presbiterio de Hermosillo, pudiéramos decir, provenimos de una familia perfecta, siempre perfectible, en proceso de formarse, de madurarse. Yo me atrevo a decir que de mi familia recibí lo mejor, las bases que me han permitido tomar decisiones, y en esas decisiones que he ido tomando, 4 años él muere. Les quiero contar un poco la experiencia de ese día. Fue una noche del 24 de enero de 2017, aproximadamente a las 8. Yo estaba curiosamente acompañando a un grupo de amigas, señoras, esposas de jubilados de Puerto Libertad. Era un grupo donde nos reuníamos cada cierto tiempo al mes y yo daba un tema. Yo me empecé a preocupar porque tenía varias llamadas de la casa, más estaba yo dando el tema y dije, pues ahorita en el primer break voy a marcar. Curiosamente termino de compartir y ya hablo a la casa, me contesta mi mamá, me dice que mi papá estaba en el hospital porque se había puesto mal. Bien especial fue, yo pudiera decir, la relación con mi papá, porque si podíamos hablábamos 2 veces al día, pero era casi todos los días hablar, ¿no? Y yo entraño mucho en el corazón cuando mi papá me decía que para él era una bendición dar un hijo a la iglesia. Mi papá, curiosamente, y no solo el seminario, me enseñaron a hacerme regalo para la iglesia. Mi papá lloraba, mi papá era un hombre muy sensible, o sea, a flor de piel sus emociones. Mi papá lloraba cuando me decía que le daba mucha alegría poder entregarle un hijo a Dios para que sea para la iglesia. Y yo veía en eso como el
el confirmarme Dios que me quería para Él, que me quería para el pueblo, que me quiere sacerdote, primero humano y luego un signo de ser esa presencia de Jesús en la historia, en el mundo. Un sacerdote tiene sus pérdidas, y yo quisiera decir que si algo de aprendizaje he tenido a la luz de la pérdida de mi papá es que puedo comprender el dolor de los otros, porque yo he tenido el mío, he hecho una lectura de mi pérdida, y pudiera decir que la pérdida de mi papá ha hecho emerger también la vida que él me sembró. Cuando me entero de esa noticia, mi papá enfermo, mi mamá dijo que le estaban haciendo trabajo pues ahí en Puerto Libertad para tratar de hacerlo vivir, porque él traía un infarto, ¿no?, fulminante, de eso muere. Pero intentaron mucho reanimarlo y muere mi papá allá en Puerto Libertad. Cuando yo me enteré de la muerte, ya estaba acá en el seminario, pasaron como 2 horas, él muere como a las 10, de 8 a 10, y ya me vine yo para acá. Pues obviamente en cuanto yo les dije a la comunidad del seminario, mi familia también, todos se fueron a la capilla y estaban rezando el rosario. Yo recuerdo mucho esa escena. Me avisan mi hermano que mi papá murió, él muere. Pues 24 de enero, que realmente sentí el invierno, el frío así, la desnudez, la vulnerabilidad, mi dolor, sentí mi dolor. Yo entro a la capilla, me tiro a la capilla enfrente del crucifijo y digo: tú ayúdame porque yo no puedo. Yo sabía que Dios ahí estaba interviniendo en mi dolor. Y si algo yo pudiera decir es que Él tomó mi dolor, así como yo me sentí abajo, nada, dolido o adolorido, caído por la pérdida de mi papá, ahí estaba Él conmigo. El Señor estaba conmigo, tomando mi vulnerabilidad, mi dolor, para transformarlo en esperanza y consuelo. Pero yo lloré, yo no paraba de llorar, diciendo que yo no iba a poder solo, que Él me ayudara. Y se manifestó así, amoroso, cercano. Pues obviamente vinieron los abrazos, la cercanía de todos ellos. Me aterraba muchísimo a mí, en verdad. Se los digo hoy porque yo acompaño grupos de duelo aquí en el seminario. Tenemos hace 4 años, curiosamente, después de que muere mi papá, un grupo de duelo aquí en el seminario que yo acompaño, donde se insertan seminaristas y que es un espacio de formación pastoral para ellos, para sensibilizar esta realidad. Me aterraba mucho, hermanas y hermanos, no verlo, no tocarlo. A mi papá todos los primos y primas le decían el tío besucón, porque te tronaba los besos, ¿no? Me acuerdo que mi mamá así como decía: ay, lo vas a dejar sordo, ¿no? Unos besos que nos tronaba. A mí me daba terror llegar y ya no verlo, es decir, que me hubiera ganado el servicio funerario. Me aterraba no verlo, no darle un último beso, es más, hasta agradecerle. Esperé a mi hermano menor, que vivía en Santana en ese tiempo, hoy vive acá en Hermosillo con mi mamá. Lo esperé, nos fuimos en mi carro y ya noche, 11 de la noche, llegamos a tiempo antes del servicio funerario y entramos al lugar. Nos permitieron entrar antes de ir a casa con mi mamá, donde ya estaba ella dormida, porque obviamente le dieron un medicamento para tranquilizarla. Estaban mis hermanos ahí, 2 de ellos en el hospital. Entramos y pues fue llorar y fue despedirnos de mi papá, y muy en el fondo me sentía muy triste y me sigo sintiendo, más esa tristeza que uno sobrelleva, porque es la tristeza que ha dado paso al verdadero amor. Ha hecho nacer algo mi tristeza, no es la que me ha determinado, que me ha hecho quedarme en la orilla lamentándome de mi pérdida, sino que ha hecho surgir la vida, el amor. Esa tristeza es muy buena. 2 cosas: el sentimiento de la tristeza, muy fuerte, dolor, y el agradecimiento. O sea, porque en el fondo pensaba que también mi papá me vio ser lo que hoy soy. El sacerdote es un ser humano, frágil, no solamente por este tipo de situaciones, sino por su propio pecado, por su propio proceso de madurarse, por hacerse persona, por madurar sus afectos, por amar desinteresadamente, con la pretensión de no poseer a nadie, sino darle caminos de libertad a los otros con los que compartes la vida. El sacerdote es un ser humano, y siento que la gloria en este aspecto del sacerdocio consiste en transparentar el rostro misericordioso de alguien como Jesús, que fue
misericordioso, un hombre que pasó haciendo el bien. Eso, pues así, grosso modo, pudiera decirlo, Luz Adriana. Padre Fidel, pasando ahora a sus comisiones, usted actualmente participa en la Comisión Diocesana de Protección a los Menores y Adultos Vulnerables. Compártanos cuáles son las acciones que desempeña esta comisión y quiénes son los involucrados. Perfecto. El año 2016, el padre Martín Hernández, padre Julián Valencia, que en ese entonces era estudiante de la Universidad Pontificia de la licencia de Derecho, y un servidor, vivimos un evento en México histórico, muy especial. La firma de un convenio de parte de Roma, que es el Centro de Protección a los Menores, y la Universidad Pontificia en México. Fuimos a ese evento donde la intención era ser testigos de este momento histórico en la vida de la Iglesia en México. Lo firma el cardenal, lo firma los responsables de la universidad, el rector y otras tantas personas involucradas en qué. En esta petición que hizo el Papa Francisco, hacer de la iglesia una casa o un ambiente seguro. Esta comisión de protección a los menores aquí en Hermosillo fue creada apenas el 4 de agosto del 2020, día de la fiesta de San Juan María Vianney o cura de Ars, que es curiosamente, es el día del párroco, ¿no? De los sacerdotes, es el patrono de los párrocos, San Juan María Vianney. Ese día, por decreto oficial de parte de Don Ruy, se crea esta comisión en nuestra diócesis. ¿Qué es esta comisión? Es un organismo eclesial. Cuando yo digo eclesial no me refiero a que sea de clérigos, sino laicos y sacerdotes, que trabajamos para prevenir el abuso en la iglesia. Abuso sexual, pero también todo lo que está relacionado con el abuso de poder, el abuso de autoridad. A la luz de esto, que en la iglesia ha sido un hecho que ha destapado muchas inconsistencias, las personas que empezamos a capacitarnos, pues fue la psicóloga del seminario Aida Aguirre y un servidor. Nosotros particularmente, que son los que hemos iniciado este proyecto desde 2017, hemos vivido interminable cantidad de cursos, diplomados. Recientemente estamos en una maestría de parte de este Instituto de Roma con la Universidad Pontificia de México. Se crea CEPROME, que es un centro de investigación interdisciplinar para la protección a los menores. CEPROME ha sido nuestra cuna, donde hemos de una u otra forma hemos ido creciendo en este tema, teniendo elementos interdisciplinares para atender obviamente a personas que han sido abusadas, pero sobre todo, que es lo más importante, es crear una cultura del buen trato. Eso hace la Comisión Diocesana. No intervenimos sino en la creación de una cultura donde todos, aquí tanto laicos especialmente y sacerdotes, entendamos que tenemos una misión común y que nuestra dignidad de bautizados ya nos hace generar ambientes de acompañamiento más saludables, que las parroquias se conviertan en lugares donde la gente se sienta feliz, cuidada, la niñez protegida, entre otras cosas. Eso hace la comisión. Es interdisciplinar, hay abogados, hay médicos, hay terapeutas, psicólogos, sacerdotes que servimos de acompañantes espirituales o también de acompañantes con algunos elementos que hemos recibido de la psicología, ¿no? Eso hace la comisión. Se está configurando, pandemia sí nos ha frenado, mas no hemos dejado de estar en contacto virtual, formándonos, elaborando ya materiales que se presentarán obviamente acá al presbiterio de Hermosillo. Eso es mi servicio, pudiera decir, de los iniciadores de este proyecto, que más que una iniciativa propia, yo siento que estoy aquí porque así como lo es el duelo, que es una pastoral que atiendo, soy el encargado de la pastoral del seminario, y también soy responsable del grupo de duelo, pero desde que llegué como diácono a la comunidad del Padre Nuestro, compartí el ministerio. Curiosamente vuelvo ahí con el padre Víctor Hugo, que es mi padrino, que fue con el que empecé mi proceso de discernimiento en el seminario, y fue la primera comunidad donde, ordenado ya diácono, ya siendo consagrado a Dios, empecé a trabajar ahí en Los Olivos, en Padre Nuestro con él. También desde 2014 atiendo el centro ITAMA de las menores infractoras. Pues experiencias de entrar en contacto con el dolor, con las rupturas humanas, creo que se han sumado para poder
que mi presencia en esta comisión diocesana sea desde el ámbito de reparar el daño, reparar las heridas de las personas, especialmente en este aspecto tan concreto que es el abuso, ¿no? Padre Fidel, y durante su formación sacerdotal, ¿algún asesor que le haya dejado huella por el transmitir de sus conocimientos? Indudablemente que hay personas muy valiosas, así elenco algunas, espero no dejar alguna persona fuera de este aprecio y de este valor de lo que se ha sembrado, pues el padre Víctor Hugo, padre hoy Monseñor Mauricio Urrea, Daniel Millán fue un gran profesor que tuve en la teología, con quien hoy comparto también la tarea formativa. Él es el rector, yo soy del equipo de la formación. Amanda Trujillo fue mi maestra de literatura, Lupita de Saracho, muchos más pudiera yo decir, ¿no? Pero así como significativamente ellos, en el ámbito filosófico, Víctor Hugo y el padre Mauricio son para mí de este modelo, fueron así como propiciadores de esta inquietud para mí del estudio, de amar la verdad, de adentrarme en el estudio reflexivo y lo otro en la teología, como les compartía, ¿no? Padre Fidel, y en otro orden de ideas, ¿qué opinión le merece la participación del laico en la Iglesia en estos tiempos del Papa Francisco? El Papa Francisco nos ha dado una luz muy grande, obviamente dada por el Espíritu Santo. Creo que cuando un hombre se abre a la verdad puede responder más generosamente lo que Dios quiere. Cuando estamos abiertos a la verdad, somos más disponibles a la acción del Espíritu Santo. El Papa Francisco ha dado un énfasis. Me cala a veces cuando el laico se puede percibir en una categoría inferior, como si fuera de segundo rango. El Papa Francisco lo he escuchado en videos, en conferencias donde yo he estado con el Papa Francisco y de gente muy cercana a él, a propósito de este proyecto de la prevención, donde el Papa ha insistido, no hay personas de segunda categoría en la iglesia. Ellos son como tú, porque ¿cuál es la misión común de un laico y de un sacerdote? Es el bautismo, es nuestra configuración con Cristo. Y el Papa Francisco nos ha dicho que sin el laicado no somos nada. Así que yo si algo pudiera decirles, los necesitamos. Y yo también gusto decir esto, pero yo he aprendido muchas grandes lecciones de los laicos. Su amor a la iglesia, dejar realmente cosas muy importantes y prioritarias, donde también cabe este espacio a la iglesia, formarse. Doy clases en el Instituto Bíblico en la noche y les dije, ustedes ya tienen 10, porque si trabajan, estudian y hacen lo que hacen como personas en un trabajo, en una familia, estudiando, y que estén aquí queriéndose formar, o sea, ni me den las gracias por los que van a aprender conmigo. Yo soy el que se va a inclinar a darle las gracias, ¿no? Eso para mí, que el Papa Francisco nos ha hecho saber que no solamente son importantes, son necesarios, porque si bien son más en cantidad, me atrevo a decir que en calidad también a muchos de nosotros nos sobrepasan por el ámbito en el que inciden, por su formación, por su persistencia, por su pasión. Un discípulo, un laico, me ha enseñado de la verdadera pasión por el reino, así como muchos sacerdotes también. Pero en muchos laicos yo he visto el vamos, el se puede, el entramos, el hay tiempo, el sí quiero. Gracias, los necesitamos. Gracias por lo que me toca, Padre. Por supuesto, no, si Luz estás incluida, gracias. ¿Y cómo considera la propuesta del Papa Francisco de hacer una iglesia en salida? Genial, genial. La iglesia es para el mundo. La iglesia no puede ser una institución autorreferencial. No puede verse sobre su propio espejo. La iglesia en salida es la que se ve en el rostro sufriente como el buen samaritano, la iglesia que se compadece, que se baja de su cabalgadura y que lleva al herido al mesón, a la posada y dice, lo que gaste de más te lo voy a pagar a la vuelta. Tiene la iniciativa de volver. La iglesia en salida es la que puede incidir en el mundo. Una iglesia no autorreferencial, no clericalista, no una iglesia que se autoafirma buena. Es una iglesia que en el mundo hace
o realiza el deseo de Jesús. Por eso iglesia en salida, como término, sintagma que ha usado el Papa Francisco, es: la iglesia existe para el mundo, para el mundo. Y basados en este modelo de iglesia que propone el Papa Francisco, ¿cómo es la formación de los nuevos sacerdotes? Excelente. El Papa Francisco ha alentado la reflexión, curiosamente. Si hay un ámbito en la vida eclesial que se ha abierto mucho a la renovación, a la reforma, ha sido curiosamente la formación sacerdotal. Habrá estructuras que en la iglesia están un poco rígidas, entumecidas, pudiera decir, ¿no? Sin decir que sea malo, pero a lo mejor viven con cierta inercia. Pues el Papa Francisco, a través de la invitación o convocación desde Roma a reformar los planes educativos en el seminario, ha llegado a dos conclusiones: que la formación, dice el Papa, son etapas. Ya no son facultades de filosofía o de teología como antes. La gente dice: ¿dónde estás en filosofía y teología? ¿Qué hacen en el seminario? Estudian, como si fuera el ámbito académico el más relevante. Y el Papa Francisco ha dicho: no, el seminario tiene que ser un espacio más que geográfico, tiene que ser un lugar y un momento para que aquel bautizado renueve su compromiso bautismal de ser un discípulo siempre. Saben que el seminario de Hermosillo enseña, yo soy responsable de eso, que antes de aspirar a ser sacerdote aspira a ser un discípulo apasionado, porque la actividad pastoral nace de la pasión por Cristo. Imagínense un sacerdote que tenga muchos conocimientos, que sea una biblioteca andando, pero tenga un corazón, es decir, una afectividad muy chora, muy débil, que trate mal a la gente, que se crea superior a la gente, que se crea con cierto poder. El Papa Francisco, a través de la nueva ratio en los planes educativos, llama a los procesos etapas. Dos etapas fundamentales. La etapa estructuradora, que tiene la intención de confrontar a los jóvenes que se sienten atraídos por esta invitación. Al seminario no entra alguien al que se le ofrece: verás qué padre te la vas a vivir y que todo es miel sobre hojuelas. No, no y no. Es confrontación en el buen sentido. Todo lo que es bueno, pues nos implica el esfuerzo. Ustedes lo saben más que nosotros. Esa primera etapa de confrontación se le llama etapa estructuradora. El joven entra en contacto con sus heridas, con su mundo vulnerado. Casi es como si descendiera, así lo llaman los autores, a sus propios infiernos para emerger y tomar decisiones. Quien no ha entrado en contacto con su vulnerabilidad, humanidad rota para sanarla, no va a poder ser un discípulo que tome buenas decisiones, porque va a seguir pensando que a gusto viven los sacerdotes, porque mi mamá quiere que sea sacerdote, porque se necesitan sacerdotes, si no entró en contacto con su humanidad. Y la etapa configuradora es muy hermoso el modelo, porque te configuras a la imagen de Jesús, que es siervo y pastor. Antes se le llamaba imitación de Cristo. Ustedes lo han escuchado. Imitar a Cristo es como si Él camina un paso, yo voy a caminar otro. Si Él se viste de tal forma, eso es imitar. Y hoy configurar es, en esto que yo soy y que he intentado madurar y sanar mi historia, mis afectos, vivir mi afectividad en clave de donación y no de una forma egoísta ni reductiva a lo genital, después de que eso ya se vivió a través de muchas entrevistas, de mucho acompañamiento espiritual, psicológico, pastoral, académico, etcétera. El joven que vive la última etapa de la configuración es aquel que piensa: ya han nacido en mí los mismos sentimientos de Cristo, es decir, ya estoy convencido de que esta forma de amar me resulta tan bella, tan apasionante, que a esto quiero entregar mi vida. Desde esa forma quiero amar. Eso es el sacerdote, aquel que define que quiere amar a través de un amor célibe, es decir, a un amor que no lo reduzca a lo genital, sino un amor donde quepan todas, todos, todo. Eso es la etapa configuradora. Aquel que hizo nacer en sí las mismas entrañas del amor con el que Cristo amó a los que tuvo cerca mientras estuvo entre nosotros. Maravilloso. Tengo más de 2 años que pertenezco al movimiento Cursillos de Cristiandad. Ha sido un parteaguas en mi vida en todos los sentidos, Padre. ¿Qué opinión le merece este movimiento como movimiento eclesial? Creo, y también lo valoro así, Cursillos, a mí, quisiera ponerlo como entre paréntesis, me ha regalado la posibilidad de que yo me siga formando como sacerdote.
Cursillos me ha acogido como parte de su familia. Cursillos creo que me ha puesto mucho en la perspectiva de disfrutar la convivialidad, la cotidianidad. Yo pudiera decir que es un movimiento que me ha hecho sentir su amigo. Y eso es para mí bello, hermoso. ¿Saben por qué? Porque no solamente está implicada los momentos que hemos compartido, está implicada la vida, los afectos. Si alguien como movimiento eclesial me ha hecho sentir sacerdote, pastor, padre, ha sido el movimiento de Cursillos de Cristiandad, por lo que hemos compartido, por la forma en que hemos acompañado a ciertas personas o ciertos procesos o momentos de su formación misma. ¿Qué me merece decirlo para nuestra iglesia diocesana? Me encanta la forma en la que se hacen presente en la vida de nuestra iglesia local. No es una presencia esporádica, es un movimiento del que se sabe, del que se conoce. Y ¿saben qué me encanta mucho? Porque pues en algún taller, en algún grupo que acompaño, alguna clase que doy, cuando me encuentro gente cursillista, son como el perfume que agrada a los que están alrededor. De hecho, ayer me decía uno que entró al movimiento de cursillos por una compañera de trabajo, pues, o sea, como que ella estuvo permeando sin violentar, ¿no? Estuvo ahí. Para mí eso es cursillos, como una suave fragancia en la vida de nuestra iglesia diocesana que permea un ambiente, así como en el evangelio que aquella mujer que le enjugó los cabellos a Jesús con aceite perfumado de nardo, así olía la casa. Pienso que y creo que Cursillos de Cristiandad en nuestra iglesia diocesana es como perfume de nardo para la vida de las comunidades. Estoy de acuerdo con usted. Lo invito a que en una o dos palabras describa a las siguientes personas y conceptos. El Papa Francisco. Reformador de la iglesia, amigo de la humanidad y constructor de paz. Ruy Rendón Leal. Un testimonio de vida, de fe, de discipulado, sencillo y prudente. Juan Navarrete Guerrero. Un icono, un referente de la identidad sacerdotal diocesana, pobre y maestro. Padre Humberto Ponce. Pastor, padre, amigo, padre cercano, acogedor. Clericalismo. Cáncer que inunda las estructuras. La Eucaristía. Fuente de vida, encuentro amoroso con Cristo. Padre Víctor Hugo. Amigo, padre cercano, testimonio de amor a Jesucristo y de servicio a los pobres. El Santo Rosario. Un medio para conocer a Dios, es un espacio de paz. Liturgia de las Horas. Una referencia en la vida de la iglesia, un valor, un tesoro de un valor, incalculable en la vida de la iglesia, medio de santificación. Padre, ¿qué mensaje le daría a todos los cursillistas? Síganse apasionando a Jesucristo tanto como ustedes en sus momentos me lo han hecho notar, me lo han hecho saber. Que el centro de su vida, querida familia cursillista, sea Cristo resucitado. Que la fuente de su felicidad sea el Señor Jesús. No hay otra cosa que logre darle sentido a la vida como lo es Jesucristo. Y ustedes ya lo conocen. Síganlo amando, síganse apasionando por Él y viviendo el amor a Jesús como una relación de todos los días. Padre Fidel, agradezco muchísimo su apoyo y participación a nuestra revista Mi Vida de Colores. Una gran satisfacción estar con usted y lo invitamos a que siga participando en ella en otra ocasión. Con mucho gusto, muchas bendiciones y un gusto estar con ustedes. Gracias.